Hola queridos amigos lectores y escuchas, hermanos en Cristo Jesús, soy Chuchín, el lector del Catecismo. Bienvenidos a este espacio, su canal de María y de Jesucristo, de todos ustedes, claro que sí. Continuaremos con la lectura del Catecismo de la Santa Iglesia Católica. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica. Y tu príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, aumenta nuestra fe. Santa María, ruega por nosotros todos los días. Hoy especialmente pedimos por las personas que padecen de todas las enfermedades, especialmente del cáncer, del VIH, del SIDA, de enfermedades muy fuertes en hospitales, en casas. Pidamos por todos los enfermos, queridos hermanos. Y bueno, por Jesucristo nuestro Señor, los consagramos a su sagrado corazón de Jesús. Bueno, vamos a iniciar entonces con el Evangelio de San Juan. Gloria a ti, Señor. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo le resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios, ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Continuaremos con Amoris Laetitia y vamos entonces en el punto número 56. Quiero mandar un saludo muy especial a mi hermana María Antonieta hasta Puerto Escondido. Un abrazo en Cristo Jesús. Que Dios la sane, que Jesús la guíe, la cuide, el Espíritu Santo la bendiga y también María de la mano con ella todos los días. El punto número 56, continuando con esta exhortación apostólica del Papa Francisco, la alegría del amor, dice: otro desafío surge de diversas formas de una ideología, genéricamente llamada gender, que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Eso significa gender. Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo. Es inquietante que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, procuren imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños. No hay que ignorar que el sexo biológico, sex, y el papel sociocultural del sexo, gender, se pueden distinguir pero no separar. Por otra parte, la revolución biotecnológica en el campo de la procreación humana ha introducido la responsabilidad de manipular el acto generativo, convirtiéndolo en independiente de la relación sexual entre hombre y mujer. De este modo, la vida humana, así como la paternidad y la maternidad, se han convertido en realidades componibles
y descomponibles, sujetas principalmente a los deseos de los individuos o de las parejas. Una cosa es comprender la fragilidad humana o la complejidad de la vida, y otra cosa es aceptar ideologías que pretenden partir en dos los aspectos inseparables de la realidad. No caigamos en el pecado de pretender sustituir al Creador. Ojo con eso. Somos criaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos precede y debe ser recibido como don. Al mismo tiempo somos llamados a custodiar nuestra humanidad, y eso significa ante todo aceptarla y respetarla como ha sido creada. Así es, y por la voluntad de Dios, a su semejanza nos ha hecho, y entonces tiene una dignidad magnífica el ser humano, pero a veces no logramos comprender esa magnitud de ser semejantes a Dios, ¿verdad? A su semejanza, a su imagen de Dios hemos sido hechos. Entonces, pero no queramos, dice Amoris Laetitia, tener todo el poder. Eso significa que queramos sustituir a Dios, pues. A Dios le corresponde sostener todo lo creado, sanar todo lo creado, le corresponde cuidar de toda su creación, y el ser humano le corresponde habitar la tierra, crear lo que Dios le ha encomendado, sin sustituir a Dios, cuidar de los hijos que Dios les dé, cuidar de la humanidad, de la vegetación, de lo que hay en los cielos, en la tierra, en las aguas, de los animales, el campo doméstico y de todo lo que habita en la tierra. El hombre tiene esa capacidad y esa misión. Por eso elevemos una plegaria pidiendo siempre perdón por cometer algunos pecados que no son dignos ni convenientes. Querer superar a Dios en todos o en algunos aspectos de nuestra vida. Formulemos nuestra vida y renovémonos cada día con el favor de Cristo nuestro Señor y de la mano de María. Bueno, dice en el capítulo 1, amarás al Señor tu Dios. Continuamos con este tercer mandamiento. Y la consecución nos va a hablar en este tema que es amarás al Señor tu Dios, de la Eucaristía dominical. Miren qué interesante es este momento. Y en numeral dice el 2177, la celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo, el que se celebra el misterio en el que se celebra el misterio pascual, por tradición apostólica, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Igualmente deben observarse los días de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María, Madre de Dios Inmaculada, y Concepción y Asunción, San José, Santos Apóstoles, Pedro y Pablo, finalmente todos los santos. El numeral 2178 también nos dice, esta práctica de la asamblea cristiana se remonta a los comienzos de la edad apostólica. La carta a los hebreos dice, no abandonéis nuestra asamblea como algunos acostumbran a hacerlo, antes bien animaos mutuamente, según Hebreos 10, versículo 25. La tradición conserva el recuerdo de una exhortación siempre actual, venir temprano a la iglesia, acercarse al Señor y confesar sus pecados, arrepentirse en la oración, asistir a la sagrada y divina liturgia, acabar su oración y no marcharse antes de la despedida. Lo hemos dicho con frecuencia, ese día os es dado para la oración y el descanso. Es el día que ha hecho el Señor, en él exultamos y nos gozamos. O sea, no hay que andar las carreras, ni llegar tarde a misa, ni despedirse antes de que el Padre de la despedida, la bendición, el canto de salida. Tiene varias etapas la misa y que hay que disfrutarla porque es la vida eterna la misa. El numeral 2179 dice, la parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral bajo la autoridad del obispo diocesano se encomienda a un párroco como su pastor propio. Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica. Le congrega en esta celebración, le enseña la doctrina salvífica de Cristo, practica la caridad del Señor,
en obras buenas y fraternas. También puede orar en casa, sin embargo, nos puedes orar igual que en la iglesia, donde son muchos los reunidos, donde el grito de todos se eleva a Dios como desde un solo corazón. Hay en ella algo más, la unión de los espíritus, la armonía de las almas, el vínculo de la caridad, las oraciones de los sacerdotes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sí, la Biblia refiere que podemos, dice, entra en tu cuarto, dice el Evangelio, entra en tu cuarto, híncate y rézale a Dios, Él está en todo lugar, sí es cierto. Pero imagínense en un lugar sagrado con muchas almas ahí presentes, 100, 200, 2, 3, 4, 5, 20, 100, 200 personas en una iglesia. Entonces ya esa oración se vuelve una sola alma, un solo espíritu que se eleva en una sola oración a Dios Padre. Dice entonces otro título a consecución del mismo, dice la obligación del domingo. El 2180 de este numeral dice: el mandamiento de la iglesia determina y precisa la ley del Señor. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. Cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella, donde quiera que se celebre. Es un rito católico, tanto el día de la fiesta como el día anterior por la tarde. Es decir, el sábado por la tarde ya empieza, como quien dice, el domingo, el día del Señor. El numeral 2181 también refiere: la Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana, por eso los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén excusados por una razón. Sería, por ejemplo, enfermedad, el cuidado de niños pequeños o dispensados por su pastor propio. Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. Si no hay que cuidar niños, es decir, si no están enfermos, nuestra obligación es ir a ver al que nos creó, a nuestro Padre Celestial, y a todos los santos y a todos los que se congregan en unidad en la misa. El numeral 2182 también dice: la participación en la celebración común de la Eucaristía Dominical es un testimonio de pertenencia y la fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Los fieles proclaman así su comunión en la fe y la caridad, testimonian a la vez la santidad de Dios y su esperanza de la salvación. Se confortan mutuamente guiados por el Espíritu Santo, nuestro revelador, el Paráclito. El 2183 también dice: cuando falta el ministro sagrado u otra causa grave, hace imposible la participación de la celebración eucarística. Se recomienda vivamente que los fieles participen en la liturgia de la palabra, si ésta se celebra en la iglesia parroquial o en otro lugar sagrado, conforme a lo prescrito por el obispo diocesano, permanezcan en oración durante un tiempo conveniente, solos o en familia, o si es oportuno, en grupos de familias. Otro título a consecución del mismo: Día de Gracia y de Descanso. El 2184 refiere: así como Dios cesó el día séptimo de toda la tarea que había hecho, según Génesis 2, versículo 2, así también la vida humana sigue un ritmo de trabajo y descanso. La institución del Día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso y de solaz suficiente que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa. O sea, que tengamos vida también, que hagamos vida, pero en el Señor, que sea cristocéntrica nuestra vida. El numeral 2185 dice: durante el domingo y las otras fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios. La alegría propia del Señor, la práctica de las obras de misericordia, el descanso necesario del espíritu y del cuerpo, las necesidades familiares o una gran utilidad social constituyen excusas legítimas respecto al precepto del descanso dominical. Los fieles deben cuidar de que legítimas excusas no introduzcan hábitos perjudiciales a la religión, a la familia, a la religión, a la vida de familia y a la salud. El amor de la verdad busca el santo ocio. El amor de la verdad busca el santo ocio, la necesidad del amor cultiva el justo trabajo. El numeral 2186 también refiere: los cristianos que disponen de tiempo de descanso deben acordarse de sus hermanos que tienen las mismas necesidades y los mismos derechos y no pueden descansar a causa de la pobreza y la miseria. Debe de haber una lógica, ¿no? El domingo está tradicionalmente consagrado por la piedad cristiana a obras buenas y servicios humildes para con los enfermos, débiles y ancianos. Los cristianos deben santificar también el domingo, dedicando a su familia el tiempo y los cuidados difíciles de prestar los otros días de la semana. El domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura y de meditación que favorecen el crecimiento de la vida interior cristiana.
El 2187 también refiere: santificar los domingos y los días de fiesta exige un esfuerzo común. Cada cristiano debe evitar imponer sin necesidad a otro que les impediría guardar el día del Señor cuando las costumbres, por ejemplo, deportes, restaurantes, etcétera, y los compromisos sociales, servicios públicos, etcétera, requieren de algunos un trabajo dominical. Cada uno tiene la responsabilidad de dedicar un tiempo suficiente al descanso. Los fieles cuidarán con moderación y caridad evitar los excesos y las violencias engendrados a veces por espectáculos multitudinarios. A pesar de las presiones económicas y los poderes políticos, deben asegurar a los ciudadanos un tiempo destinado al descanso y al culto divino. Los patronos tienen una obligación análoga con respecto a sus empleados. El numeral 2188 dice: en el respeto de la libertad religiosa y del bien común, de todos los cristianos deben esforzarse por obtener el reconocimiento de los domingos y días de fiesta de la Iglesia como días festivos legales. Deben dar a todos un ejemplo público de oración, de respeto y de alegría, y defender sus tradiciones como una contribución preciosa a la vida espiritual de la sociedad humana. Si la legislación del país u otras razones obligan a trabajar el domingo, este día debe ser al menos vivido como el día de nuestra liberación, que nos hace participar en esta reunión de fiesta, en esta asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo o en los cielos, según Hebreos 12, 22 al 23. Y un pequeño resumen: el numeral 2189 refiere: guardarás el día del sábado para santificarlo, según Deuteronomio 5, versículo 12. El día séptimo será de descanso completo consagrado al Señor, Éxodo 31, versículo 15. El numeral 2190 dice: el sábado, que representaba la coronación de la primera creación, es sustituido por el domingo, que recuerda la nueva creación inaugurada por la resurrección de Cristo. El numeral 2191 también dice: la Iglesia celebra el día de la resurrección de Cristo al octavo día, que es llamado con toda razón Día del Señor o Domingo. El numeral 2192 dice: el domingo ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. El numeral 2193 dice: el domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del Señor o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. El 2194 también cierra con este resumen y dice: la institución del domingo contribuye a que todos disfruten de un reposo y ocio suficientes para cultivar la vida familiar, cultural, social y religiosa. Y para terminar, el 2195 dice: todo cristiano debe evitar imponer sin necesidad a otro impedimentos para guardar, el día del Señor. Así es, queridos hermanos, lectores y escuchas, por el momento es todo. Y recuerden darle like, compartir y suscribirse. Oremos por la paz del mundo, por la paz de Ucrania, de Rusia y de Israel, la paz de los 5 continentes y de todos los países donde hay guerras, donde hay mucha delincuencia, donde hay muchos demonios. Queridos hermanos, oremos en unidad en estos tiempos en los que debemos de conservar la fe, la esperanza y la caridad, las virtudes teologales, y que Dios sea nuestro amparo, nuestra fortaleza, aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hablábamos de el Señor de la Misericordia o de la misericordia de Dios. Dice la coronilla, esta imagen que tenemos aquí es bien importante. Dice: el alma que venere esta imagen no perecerá. La victoria sobre sus enemigos y sobre todo a la hora de la muerte, yo mismo la defenderé con mi gloria, aunque los pecados de las almas sean negros como la noche. Concedé gracias sin número a las almas, porque esta plegaria conmueve lo íntimo de mi misericordia. Recitándola acercas a la humanidad hacia mí. Cuando se reza esta coronilla junto al lecho de un moribundo, me pondré yo mismo entre esa alma y el Padre, no para ejercer justicia, sino como Salvador misericordioso. El alma podrá salvarse en consideración a mi pasión dolorosa. En esta última hora el alma no tiene nada en su defensa fuera de mi misericordia. Acerquémonos a las 3 de la tarde, a la hora de la misericordia. Esta es la imagen, la pueden encontrar en cualquier librería católica. Si Dios quiere y es la voluntad del Padre, por aquí nos vemos pronto. Les mando un abrazo en Cristo nuestro Señor. Hasta pronto.